Bueno, mis hermanos, muy buenos días. Espero que todos estén muy bien. Hoy estoy muy contento de retomar el estudio del Evangelio según Lucas, un texto súper lindo. Vamos a estudiar hoy, que la verdad es que es una lástima que siempre se enfoque de forma equivocada. Se le da un énfasis tal vez a cosas que no debería dársele énfasis, pero hoy vamos a tratar de rescatar cosas distintas acerca de este texto. Pero bueno, el año pasado terminamos el estudio del Evangelio según Lucas, dando un cierre al capítulo 6. De manera que entonces hoy vamos a empezar el capítulo 7. Y en este capítulo 7 vamos a empezar una temática completamente distinta. Nada más para ponerlos en contexto sobre lo que hemos venido estudiando, tal vez las últimas 6 enseñanzas se trataron acerca de los sermones de la montaña, una serie de enseñanzas que Jesús da principalmente a sus discípulos, pero que también otro grupo de personas escuchaban, pero el objetivo principal era que fueran sus discípulos quienes escucharan este mensaje y que ellos aprendieran lo que Jesús esperaba de ellos, cuál era la actitud, el carácter, los frutos que él esperaba de parte de los discípulos. Y ha sido un estudio súper rico y súper enriquecedor. Pero bueno, dimos fin a esa porción de la escritura y ahora vamos a empezar el capítulo 7, que el capítulo 7 en realidad tiene una temática distinta. El capítulo 7 manifiesta una serie de episodios en las que distintas personas se encuentran con Jesús y cómo ese encuentro con Jesús tiene un impacto en sus vidas y revela cosas acerca de su carácter. Entonces, por ejemplo, la porción que nos toca estudiar hoy va a ser como Jesús sana al siervo de un centurión. Pero después de eso vamos a seguir con los habitantes de Naín, luego vamos a hablar de los discípulos de Juan el Bautista y luego cómo Jesús se encuentra con una mujer pecadora. De manera que todo el énfasis de esta serie de enseñanzas que vamos a hacer sobre el capítulo 7 es el contacto de Jesús con las personas y verla, no solo ver ambos lados de esos encuentros, la perspectiva de Jesús a la hora de tener un encuentro con las personas y qué reacción tiene con ellas, pero también cómo reaccionan las personas ante la presencia de Jesús y los acontecimientos que hay alrededor de esos encuentros. Entonces, habiendo dado ese poquitito de contexto y ese panorama general de lo que vamos a estar estudiando a partir de ahora, entonces les decía que hoy toca y corresponde estudiar versículos del 1 al 10, que tiene como título Jesús sana al siervo de un centurión. Dice así, Lucas capítulo 7, versículos del 1 al 10. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. El siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di una palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Entonces, esa es la porción que nos corresponde estudiar hoy. Y cuando les comentaba al inicio que es un poco lamentable el enfoque que se le ha dado históricamente, tal vez a esta porción, tal vez más de parte de grupos un poco más carismáticos y demás, es que se le da demasiado énfasis al milagro, a que el siervo haya sido sanado.
Pero lo cierto es que ese no es el mensaje central de esta porción. De hecho, el milagro es nada más el resultado de algo que verdaderamente importante que acontece en el texto. Entonces, lo que quisiera es que lo vayamos estudiando como siempre lo hacemos para que entendamos cuál es el mensaje central de esta porción. Entonces, el texto nos dice que después de haber terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, que esto lo que quiere decir básicamente es que Jesús dijo todo lo que tenía que decir. Cuando él fue a ese monte y predicó y dio esa serie de enseñanzas a sus discípulos y todos aquellos que le oían, él dijo todo aquello que él sabía que tenía que decir. Dio toda instrucción que era necesaria que sus discípulos escucharan. Y entonces cuando había dicho todas las palabras que él necesitaba oír, se dirigió a Capernaum. Y si usted recuerda, esta no es la primera vez que Jesús visita Capernaum. De hecho, lo vimos cuando Jesús sana a un endemoniado. Ese evento también acontece en un día de reposo en el que Jesús llega a esta ciudad. Entonces, no es la primera vez que Jesús está por acá, pero nos dice el texto que entonces después de estar en la montaña se dirigió a Capernaum, que en realidad no era un viaje de donde se cree que estaba el sermón de la montaña a Capernaum, no es un viaje muy largo, pero entonces entró en la ciudad sin tomar mucho tiempo. Y el versículo hace referencia a dos personas que son importantes. Nos dice en el versículo 2 acerca de un siervo y acerca de un centurión. El primero estaba muy enfermo y estaba a punto de morir. Todos conocemos ya y estamos muy familiarizados con el concepto de siervo. Es la traducción tal vez más actual para nuestros tiempos, tal vez sin connotaciones tan negativas como las que conocemos hoy. Un siervo viene siendo un esclavo. Lo cierto es también que hay un centurión en este relato, y acerca del centurión, creo que no estudiamos tan frecuentemente qué es un centurión. Y de hecho, estudiándolo a mucha profundidad, me di cuenta que muchos de los conocimientos tal vez que yo tenía de cosas que había escuchado acerca de los centuriones era equivocada. De manera que entonces hice un estudio profundo acerca de qué es un centurión y les comparto un muy breve resumen de qué es un centurión. El centurión fue un oficial del ejército romano que contaba con el mando táctico y administrativo de una serie de soldados. Eran por regla, eran escogidos entre legionarios veteranos, los más experimentados y los más valientes. Los candidatos eran escogidos por sus cualidades de resistencia, pero también por sus cualidades de templanza y la capacidad de mando y liderazgo, además de contar con una considerable influencia sobre los demás y una gran responsabilidad. Como les decía, pese a lo que se suele pensar, muchos piensan que el centurión o que la palabra procede de centuria, o sea que era quien estaba a cargo de un grupo militar de cerca de 100 hombres. Lo cierto es que no era siempre así. De hecho, la centuria por lo general se conformaba de aproximadamente 60 hombres que eran muy capacitados para la lucha y el centurión era quien era su líder. La tarea principal del centurión era comandar una centuria durante la batalla. Ese era el objetivo principal. Sin embargo, la gran cantidad del tiempo no la pasaba en batalla. La mayor parte del tiempo lo pasaba realizando labores organizacionales en el campamento. Era el encargado del entrenamiento de los legionarios en su centuria y también ellos velaban siempre porque los centuriones, para que los soldados, de la centuria tuvieran el comportamiento correcto ante todas las circunstancias, de manera que velaba también por la integridad de los soldados. Tras las batallas y los entrenamientos, los centuriones siempre debían reportar los resultados de cada una de sus acciones. A veces, dependiendo del grado del centurión, porque existían varios tipos de centuriones, por decirlo de una forma, dependiendo de su experiencia, de los soldados que tuviera su mando y demás, pero habían aproximadamente 4 rangos de centuriones. Pero lo cierto es que el centurión también tenía que reportarle a alguien todos sus resultados.
a veces al prefecto o en algunos casos inclusive a los tribunos, que eran sus oficiales superiores. Entonces, lo que nos quiere decir esto es que este personaje es un personaje bastante importante para la época, una persona que tiene una muy alta estima, y no solo eso, sino que tiene un cargo de responsabilidad muy alto. Sabe no solo lo que es tener que reportarle a muy altos mandos, sino que también sabe lo que es dar órdenes y que las personas las ejecuten. Creo que si hay alguien que podría entender lo que significa que las órdenes se ejecuten de forma inmediata, es el general o el principal de una serie de un ejército, perdón, o de una centuria. Cada orden que él daba de forma inmediata se tenía que cumplir por cada uno de los soldados que les reportaba. Entonces, ahora sabemos estas características acerca del centurión y acerca de lo que él estaba acostumbrado a vivir. Ahora, leyendo el texto también a nivel general, no cabe duda de que este centurión al que se refiere el texto era un gentil. Tal vez era un simpatizante de la religión judía, inclusive tal vez podía ser alguien que se considerara temeroso de Dios o aquellos que se conoce como los prosélitos de la puerta, pero por lo que nos dice el texto en general acerca del centurión, podemos decir con certeza que era un gentil. Y nos sigue diciendo el texto que él tenía un siervo que estaba a punto de morir, que estaba enfermo, y quien nos está diciendo esto y quien lo escribe es Lucas. Es un médico, un excelente médico que nos puede decir con certeza qué era lo que tenía. De hecho, Mateo también nos da una característica adicional acerca de este siervo y nos dice que era un siervo que estaba paralítico, estaba postrado en casa. Y el versículo 3 continúa diciendo, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándoles que viniese y sanase a su siervo. Otro punto aquí importante que no quiero olvidar es que dice el texto que el centurión o que este siervo que estaba enfermo, perdón, era muy apreciado por el centurión. Y algunos piensan o interpretan incorrectamente que era apreciado nada más en el sentido de que le era de alguna utilidad importante al centurión. Pero la palabra que utiliza para hablar de la alta estima que tenía el centurión acerca de este siervo es más a nivel de relación afectiva. O sea, básicamente lo que significa es que el centurión literalmente lo quería, que era algo también bastante inusual para un centurión romano. Personas que eran frías, que estaban acostumbradas a exigir que se cumplieran las órdenes y esperaban un cumplimiento perfecto, personas que estaban acostumbrados a la muerte, a la batalla y al sufrimiento, y sin embargo nos dice el texto que este esclavo que él tenía, este siervo que era muy estimado, le era de alta estima, no por el valor que le traía o por el trabajo que hacía, sino porque tenía una afección, él le quería literalmente. Y entonces, producto de esto, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos. Y entonces esto es interesante porque nos podemos preguntar, bueno, ¿por qué no fue el centurión por sí mismo? Y pensando en el cargo acerca del centurión y demás, podríamos pensar que, bueno, sería inusual que el centurión mismo fuera al encuentro de Jesús. Pero lo cierto es que él sí pudo haber dado la orden de que fueran y que trajeran a Jesús a modo de rehén para que sanara al siervo enfermo. De hecho, inclusive este relato pudo haber acontecido muy distinto basándonos en lo que probablemente estos centuriones estaban acostumbrados. Perfectamente, si escuchó acerca de Jesús y pensó que existía la mínima posibilidad de lo que se escuchaba acerca de él fuera cierto, pudo haberle puesto una espada en el cuello y forzarle que sanara al enfermo. Pero el relato nos habla algo muy distinto acerca de su actitud. Nos dice entonces que él envía a unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Ahora aquí quisiera hacer también un paréntesis porque el texto original no dice rogándole que viniese. El centurión en realidad no manda a estos ancianos de los judíos a pedirle a Jesús
que venga a su casa y que sane al siervo. Lo único que él le pide y el mensaje que él envía es que por favor, sanase a su siervo. Recuerden entonces que como Jesús ya había estado en Capernaum, y de hecho la fama de Jesús hemos leído en varios versículos ya, que su fama se extendía por todo Galilea, es posible que este centurión, como parte de sus labores del día a día y de los reportes que tenía que hacer, haya escuchado acerca de este tal Jesús que estaba haciendo milagros en la región. Probablemente nunca le había visto hacer ninguno de esos milagros porque estaba muy ocupado en sus labores, pero sí había escuchado acerca de quién era Jesús. Ahora, ¿por qué el centurión decide enviar a unos ancianos de los judíos y no a sus mensajeros personales? Es una pregunta también muy válida que podemos hacernos. Lo más probable es que, considerando que Jesús no le tendiese a él mismo o inclusive a un mensajero romano, porque él consideraba que en su condición de gentil, Jesús no le fuese a atender. Él estaba en medio del pueblo judío y estaba acostumbrado a las tradiciones, a los ritos y a las demandas que tenían los líderes religiosos judíos, que sabían que si entraban en contacto con un gentil, inmediatamente estarían contaminados. Muy probablemente estos judíos que él envía son líderes de la comunidad judía en la que él se encontraba. Entonces es destacable la humildad del centurión. Los oficiales del ejército solían ser sumamente orgullosos y ejercer su autoridad sin rodeo. Sin embargo, este pide humildemente, primero ante los ancianos que intercedan ante Jesús, y segundo, a nivel general o como objetivo final, que alguien interceda ante Jesús por él, considerando su condición como gentil. Lo que el centurión requería de Jesús es que atendiera la petición de que sanase al siervo que estaba gravemente enfermo y que él tanto amaba. Sin embargo, como les decía, es importante que recordemos eso que les mencionaba al inicio para poder entender bien el texto. Él no le ruega a los ancianos de los judíos, o en la traducción tal vez no es lo más correcto cuando dice rogándole que viniese. Él solo les pide a los judíos que rueguen ante Jesús que sanase a su siervo. Pero bueno, lo cierto es que el versículo 4 continúa y dice, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y esto nos da varias características bien interesantes acerca de este centurión, pero no solo del centurión, sino también acerca de la actitud de estos judíos, que pronto voy a explicar a qué me refiero con esto. Además de ellos presentar la petición delante de Jesús, ellos mismos rogaron insistentemente que le atendiese, porque para ellos era digno de que se le concediese esa gracia. ¿Qué hacía que ellos consideran que él era digno de esta gracia? Bueno, en apariencia el centurión amaba a la nación de Israel. Como les decía, podía ser que inclusive tuviera temor de Dios. Y dice, de hecho, el texto en Lucas, cuando dice que ama nuestra nación, de nuevo, ese verbo para decir de que él ama a la nación es un verbo que es utilizado para expresar un amor desinteresado de alguien que no espera recibir nada a cambio. No era que él deseaba tener bajo control a las personas de la región, no era que él quisiera ganarse su favor, simplemente lo hizo porque tenía un amor desinteresado por la nación. El afecto que el centurión sentía por los judíos se manifestó en que les había edificado una sinagoga, lo cual nos dice que no cabe duda de que este centurión, como la mayoría de los centuriones, era un hombre muy pudiente económicamente hablando. Pero no por ello era una persona menos piadosa. Al dedicar una importante cantidad de dinero para poder edificar un lugar donde se pudiera adorar a Dios y donde se pudiera enseñar al pueblo acerca de su palabra, que muy probablemente él ni siquiera pudiera participar directamente.
Él hizo todo esto sabiendo que muy probablemente él no iba a ser permitido o no iba a ser bien recibido en ese lugar. De manera que lo hizo de forma desinteresada. Entonces nos da una serie de características acerca del centurión. Primero, que es una persona sumamente pudiente, pero que no por eso era una persona menos piadosa, sino que tenía un amor verdaderamente desinteresado por la nación y decidió edificar una sinagoga para que en ese pueblo en el que él estaba se pudiera enseñar la palabra de Dios. Y entonces quiero nada más pedirle que se lleve en su mente el hecho de que estos judíos dijeran, sin que el centurión se los pidiera ni nada más, cuando estaban intercediendo por el centurión delante de Jesús, dijeron, es digno de que le concedas esto. Y yo quiero, por favor, que usted siga con esas palabras en su mente en la medida en que continuamos con el estudio. El versículo 6 dice que entonces Jesús fue con ellos, pero recuerden entonces que Jesús fue con ellos porque él quiso ir con ellos, no porque el centurión se lo pidiese. Lo único que el centurión le pidió es que por favor sanase al siervo. En ningún momento le dijo, por favor, ven a mi casa y sana al siervo. Nada más le pidió que por favor lo sanare. Entonces esta decisión de ir, no sabemos con certeza si fue por insistencia de los judíos, porque recuerden también de que parte de la fama de Jesús en la época cuando se extendía su fama en toda Galilea es que él tenía que ir y tocar al enfermo para que fuera sanado. Recuerden el relato también que vimos acerca del paralítico, que sus amigos le llevan hasta esa sinagoga donde Jesús estaba enseñando, que ya no cabía ni una persona más, e inclusive tuvieron que bajar al paralítico por el techo para que Jesús le tocara y le sanara. Esa era la creencia común, esa era la fama acerca de Jesús. Entonces probablemente estos judíos le ruegan a Jesús que vayan con él, a pesar de que el centurión no se los pide. Y entonces, de hecho, el paralelo de este texto en Mateo nos dice que Jesús dijo, yo iré y le sanaré. Entonces se forma una comitiva en la que sin duda Jesús forma parte de ella, y también van todo un gran cortejo que incluye a los discípulos de Jesús e incluye también a esos ancianos judíos que habían sido enviados. Y entonces Jesús fue con ellos. Pero nos dice el texto en el versículo 6 que cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Tome en cuenta de que quien está diciendo esto es un centurión. Ponga esas palabras en el contexto del estatus y de lo que significa, de lo que ya leímos, lo que significa ser un centurión. Muy probablemente el centurión vio desde su casa que se aproximaba a ese cortejo en que venía Jesús y ya estaban cerca. Y entonces esto motiva al centurión a reaccionar. Y entonces le pide a un grupo de amigos que intercedan nuevamente delante de Jesús de su parte. Es posible que el centurión considerara que Jesús iba a responder a su llamado, pero difícilmente él hubiera creído lo que se estaba produciendo en ese momento. El centurión jamás esperaba que Jesús fuera a presentarse a su propia casa, y cuando lo ve ya cerca, entonces toma la decisión de establecer una segunda comisión que vaya a interceder delante de Jesús por él. Y no solo que vaya a interceder delante de Jesús por él, sino que vean las palabras que estos amigos tienen que remitirle a Jesús. Escuche cómo el centurión se refiere a él. Dice, Señor. Utiliza ese vocativo que ya todos sabemos lo que significa, y en el contexto todos sabían exactamente lo que significaba. Es una figura de un alto respeto y la palabra que se utilizaba únicamente para dirigirse hacia Dios. Entonces parece ser que el centurión tiene un conocimiento acerca de Jesús que ninguno de los que estaba presentes, ni aun los ancianos judíos que fueron a interceder delante de él por primera vez, ni los amigos, nadie entendía o tenía la visión que el centurión sí tenía acerca de Jesús, porque le dice, Señor. Y entonces él le dice, no soy digno de que entres bajo mi techo.
El mensaje era muy preciso. Él entendía su condición. El centurión conocía el problema que para un judío consiste el hecho de entrar en la casa de un gentil. De otra manera, el centurión nunca lo hubiera detenido. Él no se consideraba digno de que Jesús entrara en su casa. De hecho, ni siquiera lo consideraba necesario. Se presentaba como un gentil que vive en una casa que sin duda alguna tenía inmundicias levíticas. O sea que él también conocía las tradiciones de los judíos y conocía los mandamientos de Levítico. De manera que entonces él no se siente digno de que Jesús entre en su casa. Pero no solo el hecho de que no se siente digno, sino que también él conoce de que siendo Jesús Señor, ni siquiera era necesario que eso aconteciera. Dice el versículo 7, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sanado. El centurión no había ido personalmente porque también se consideraba indigno. Como gentil no tenía derechos para estar a los pies o de frente a alguien que él consideraba el Señor. Como les decía antes, algunos creían que era necesario que Jesús tocase al enfermo para que fuese sanado. Sin embargo, el centurión creía algo distinto. Él creía que una sola palabra suya era suficiente para producir un milagro. Esa fe auténtica es la que hace sentir al hombre la indignidad de ser atendido por Dios. La grandeza de Jesús supera toda gloria humana. Cualquier vanagloria que él podía tener por su estatus económico, por su condición de centurión, la posición política y militar que él tenía, todo eso Jesús lo superaba. Jesús superaba por completo su condición humana y por consiguiente desaparece de todo su ser la más alta dignidad que él pudiera considerar y se considera como la más baja escoria, a tal punto de que ni siquiera dice que se considera digno de estar delante de Jesús. Nada en la mente del centurión, nada podía justificar que Jesús accediese a su vivienda. Él no se consideraba digno. Es en esta comprensión correcta de sí mismo que está la luminosidad de la presencia de una profunda fe en quién es el Señor. No cabe la mayor duda de que a mayor fe, mayor humildad experimentan las personas. No era necesario que Jesús entrara en su casa. Era suficiente que pronunciara una palabra de autoridad para que fuese sanado el siervo. ¿Cuál era la palabra que tenía que ser manifestada de parte de Jesús? Básicamente, sé sano. El centurión sabe que si tan solo Jesús expresara esas palabras, sería suficiente. Entonces hay una serie de cosas que el centurión entiende aquí que pienso yo la gran mayoría de los que estaban ahí presentes y la gran mayoría de las personas no entienden a nivel general, que es que hay una distancia inconmensurable entre Dios y los hombres. Porque un hombre puede expresar el deseo más vehemente de su alma, pero es incapaz de revertir la situación en la que se encuentra conforme a su deseo. Decir y hacer son cosas completamente distintas en la experiencia de los hombres. Nosotros podemos expresar con todo nuestro corazón los deseos más grandes que tenemos, pero no tenemos el poder de ejecutar nuestra voluntad a través de las palabras. La palabra que sale de Jesús es completamente distinta a la que podría salir de la boca del centurión. Como hijo de Dios, Jesús no solo expresa lo que desea, sino que esa palabra va acompañada de toda la omnipotencia divina y por eso, tanto la palabra expresada como la palabra escrita nos dice la misma Biblia que es viva y eficaz, porque esa palabra viene acompañada de esa omnipotencia divina. Y el centurión entendía esto. Y el razonamiento del centurión en realidad es bastante sencillo. Dice, versículo 8, dice, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este,
ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. El centurión no era un hombre cualquiera. Él había sido investido de autoridad y tenía bajo sus órdenes un cuerpo militar. Él sabía lo que era dictar una orden y que esa orden se tuviera que acatar de forma inmediata y impecable. Como les decía antes, él no solo velaba por la ejecución militar de cada uno de sus soldados, sino también por la forma en que actuaban sus soldados. Él sabía lo que era expresar una palabra y que no hubiera ni la más mínima duda en la ejecución de esas palabras. Pero él también sabía lo que es estar bajo autoridad de otros. Como les decía, el centurión reportaba al prefecto o al tribuno en ciertas ocasiones. Entonces él también entendía lo que era estar bajo autoridad. Pero la gran diferencia que había entre lo que él experimentaba y lo que Jesús experimentaba es que Jesús no estaba bajo autoridad de nadie. Él es el Señor y por tanto podía solo con quererlo efectuar la sanidad del enfermo sin necesidad de siquiera acercarse a su casa. Como hemos visto ya en el relato, los demonios no podían, en el relato de Lucas, perdón, los demonios no podían resistir la autoridad de la palabra de Jesús. Los enfermos o la enfermedad en general no podía resistir la autoridad de la palabra de Jesús. Como vamos a ver más adelante, las tempestades, la naturaleza con toda su fuerza y toda su potencia no es capaz de resistir la autoridad del Señor. Y el centurión entiende esto. Es un razonamiento bastante lógico. En primer lugar, él, que tenía autoridad y poder limitado, también tenía que reportar a sus superiores, de manera que sabía que él no estaba en la misma condición que Jesús. Él podía dar órdenes y sus subordinados iban a cumplir de manera inmediata lo que él mandaba. Ahora Jesús, que tiene autoridad manifestada en todos los casos de sanidades, de alimentación de multitudes y todos los actos sobrenaturales que hemos visto y vamos a ver, podía ordenar conforme a su deseo y haría cuanto quisiera con su poder. Si él quisiera mandar a la enfermedad que estaba terminando con la vida de su amado siervo, lo haría, y la enfermedad no tendría más que hacer que obedecer a la palabra divina de Jesús y la persona ser restaurada de forma completa. Ahora el texto en el versículo 9 continúa diciendo que al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. El Señor admira y afirma que en todo Israel no había fe comparable a la del centurión. Es interesante porque mientras llama hombres de poca fe a sus discípulos, en ocasiones como esta, se maravilla de la fe tan grande de un gentil. Solo en dos ocasiones en todos los evangelios acontece esto. Una es con este centurión y la otra con una mujer cananea. Sorprende todavía más que la fe de los judíos era cada vez más débil. A pesar de ver las señales, su fe era cada vez más débil. Y la incredulidad en sus corazones se manifestaba cada vez más. Y aquellos gentiles, los que eran despreciados y considerados inmundos, eran quienes depositaban y manifestaban una fe que sorprendía al mismo Jesús. Jesús se maravilló al ver la fe del centurión. Lo que nos muestra el texto es que la verdadera fe se manifiesta en la humildad. El comportamiento del centurión lo demuestra. Un hombre con autoridad militar sobre muchos, benefactor de la religión judía al punto de contribuirles construyendo una sinagoga, bien pudiera manifestarse con mucha menos humildad delante de Jesús.
Sin embargo, a la distancia, solo con escuchar los relatos acerca de él, el centurión sabe reconocer la distancia abismal que existe entre el Señor y él. No están ni siquiera en la misma escala. Él detiene a Jesús en el camino porque ni él ni su casa eran dignos de recibir al Señor. Él sabía que Jesús no necesitaba estar presente ni mucho menos tocar al enfermo. Una palabra iba a ser suficiente. Entonces no cabe duda de que el centurión tenía el concepto justo acerca de quién era Jesús. De hecho, después de esto, el texto en Mateo, después de reconocer la fe extraordinaria del centurión, dice que siguieron palabras de advertencia a los judíos, haciéndoles notar que ellos despreciaban a los gentiles por considerarlos indignos, y sin embargo ellos manifestaban aún más fe que el resto de los judíos. Y entonces, después de maravillarse con la fe del centurión y decir esto, dice que el versículo 10, que al regresar a casa los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. De manera que entonces Jesús, según nos dice el relato, utilizó su omnipotencia para nada más querer que el siervo fuera sanado. Y así fue. El centurión entiende algo que creo que muchos aún fallamos en entender. Creo que hay dos cosas muy importantes a resaltar en este texto que creo que son más importantes que resaltar el hecho de la sanidad y enfocarse demasiado en la sanidad del siervo. Una es, por supuesto, resaltar la omnipotencia y el poder de Jesús de nada más querer que algo pase y que acontezca de esta forma. El poder para restaurar una situación adversa siempre está en Jesús y únicamente en su palabra. Eso es lo que el centurión entendía. Sin siquiera haberle visto antes, solo con haber escuchado acerca de él, él sabía que la palabra de Jesús, que la palabra de Dios es suficiente para restaurar cualquier situación adversa. Creo que es por esto también que Pablo insiste tanto en que Timoteo predique la palabra. No son nuestras palabras las que Dios bendice, sino las suyas. De ahí que hay un grave fracaso entonces cuando intentamos ayudar a alguien o cuando sabemos que hay alguien en una situación de mucho dolor, de mucha tristeza e intentamos dar nuestro consejo. Es por eso que fracasamos. Porque no deberíamos de estar remitiendo nuestras palabras o nuestras opiniones delante de los demás, sino que deberíamos entender de la misma forma en que entiende el centurión, que son las palabras de Jesús. Es su palabra la que es suficiente para cambiar cualquier condición acerca del ser humano. Ayer en Jóvenes estudiábamos de cómo la vida de Pablo parecía ser una vida que desde el inicio era irresistible. Alguien que durante 40 años creyó de una forma y que toda su vida manifestaba la mentalidad de una persona que era imposible que fuera cambiada. A los ojos de cualquier persona, cuando vieran a alguien así de celoso, con tal celo al punto de estar dispuesto de arrestar y perseguir la iglesia y darles muerte a los cristianos, cualquiera pensaría que es imposible que alguien así cambiara su forma de pensar. Sin embargo, las palabras de Jesús en ese encuentro en Damasco fueron suficientes para cambiarle de forma completa. No importaba dónde hubiera sido criado, no importaba quién le haya enseñado, haya sido Gamaliel o cualquier otro maestro, cualquier otra cosa, influencia en su vida, no importaba nada, la palabra de Jesús fue suficiente para cambiar su vida por completo. La otra aplicación importante acerca de este texto es lo que les mencionaba cuando les dije
que vieran la actitud de los judíos cuando interceden por el centurión que dice, es digno de que le concedas esto. Leyendo el resto del pasaje, la actitud que tuvo el centurión acerca de Jesús, ¿creen ustedes que esto fue algo que el centurión les dijo que pidieran? Que dijeran, perdón, díganle que yo construí una sinagoga y díganle que yo amo a los judíos y que yo soy bueno y que yo me merezco esto. No calza en lo absoluto esas frases que ellos le dijeron a Jesús con la actitud que vemos después del centurión. Parece ser que los judíos pensaban que él era digno de recibir el favor de Jesús, no por su actitud, no por su humildad, no por su fe, sino por sus acciones. Y siento que esta actitud lamentablemente a veces llega a contaminar a la iglesia. A veces pensamos y decimos, Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué esta persona que amo está sufriendo? ¿Por qué estoy enfermo de esta forma? Si yo he sido bueno, yo ayudo a la iglesia, yo sirvo en la iglesia, yo doy el diezmo como tengo que darlo. Yo he sido bueno, es digno que me concedas esto. Es digno de que me quites esta carga que tengo. Es digno que por favor me sanes de lo que tengo. Es digno que me des esto que me merezco. Es digno que me cumplas esta meta que tengo este año. Yo he sido bueno, he sido un buen cristiano. Y lo que nos damos cuenta es que si hay una fe que es digna de resaltar, no es aquella que se considera, no es no es la de aquellos que se consideran dignos de algo. Si hay una fe que es digna de resaltar, es aquellos que no se consideran siquiera dignos de estar delante de la presencia del Señor. Aquellos que no se consideran dignos de que Jesús entre bajo su techo. Aquellos que entienden la distancia tan grande que existe entre ellos y Jesús, que no están siquiera en la misma escala de medida, que no hay siquiera un punto de comparación. Es esa fe la que Jesús resalta. Jesús no decide sanar al siervo amado del centurión porque él construyera la sinagoga, sino porque ni aún en Israel él había hallado tanta fe. De manera que quisiera que reflexionemos en eso y la forma en que estamos pensando hoy. Primero, en el poder de la palabra del Señor. Y segundo, en la actitud que tenemos delante de Él. Si es una actitud de soberbia o prepotencia, de que merecemos las cosas, o estamos manifestando en nuestra vida una fe como la del centurión, que sabe que no merece absolutamente nada de parte del Señor, pero lo reconoce como tal y confía en que su palabra es suficiente para cambiar el orden de las cosas. Acompáñeme en una oración para ya dar conclusión a esta enseñanza. Padre, una vez más queremos agradecerte porque pudimos abrir la escritura y a través de este relato nos has enseñado que la fe que tú destacas es distinta a la que tal vez a veces pensamos que tenemos. Hoy nos recuerdas que esa fe que te maravilla es aquella que sabe reconocer la distancia abismal que hay entre los hombres y el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que lo cierto es que no somos dignos de nada de parte tuyo, mi Señor, y sin embargo tú, por tu amor, por tu misericordia y por tu gracia, nos has dado todo. Y que es necesario que tu iglesia confíe más en tu palabra, no en el consejo, no en la intelectualidad, no en sabiduría de los hombres, sino en tu palabra.
Es tu palabra la que tiene el poder para cambiar todas las cosas y todas las circunstancias. Es tu palabra la que tiene el poder de cambiar nuestra forma de pensar. Es tu palabra la que puede cambiar nuestros sueños y anhelos y darnos una nueva esperanza de vida, cuando antes teníamos una esperanza de vida vacía, absurda. Te damos gracias porque tu palabra en esta mañana nos ha revelado todas esas cosas. Y si usted que está escuchando esta enseñanza y al hacer esta reflexión, tal vez se ha dado cuenta que usted nunca ha tenido esta fe que ha manifestado el centurión. Tal vez usted siempre ha pensado que por quien usted es y de donde usted viene, por su familia, por su apellido, por lo que usted tiene, por su estatus social, por su cargo académico, que usted es una persona que merece mucho de parte de Dios. Si tal vez usted cree que usted merece mucho de parte de Dios porque ha hecho cosas que entre comillas usted considera buenas, y en esta mañana se ha dado cuenta que ninguna de esas actitudes agrada verdaderamente a Jesús y al Señor, y que usted nunca ha depositado una fe genuina en el Señor, yo le invito a que haga esta oración conmigo. Padre, en esta enseñanza me he dado cuenta que he tenido siempre una actitud soberbia delante de ti y nunca he puesto una fe genuina en ti. Nunca he verdaderamente depositado una fe que involucra renunciar a todo lo que yo soy, a todo lo que yo quiero, renunciar al pecado, renunciar a mis sueños para dedicar y rendir todo a ti. En este momento te pido que me ayudes a tener una fe como la que tuvo ese centurión, que se sabía indigno de todo de parte tuya. Era indigno de tu presencia, pero él confió en tu palabra y que tu palabra era suficiente. Y a través de esa fe en tu palabra es que hoy quiero dedicar mi vida a ti. Quiero consagrarme a ti para vivir ahora así como a ti te agrada. Quiero agradarte con mi mente, con mis acciones y con todo aquello que yo hago. Oro así en el nombre de Cristo Jesús. Mis hermanos, ahora yo quisiera despedirlos con la bendición sacerdotal que dice: Iglesia, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén.